sobre la democracia y los derechos humanos. And as we heard from President Castro's passionate speech this morning, they will lift up concerns about U.S. policy as well. Y como lo escuchamos decir al presidente Castro esta mañana en su discurso tan apasionado, ellos también van a intentar levantar esas inquietudes con respecto al pueblo norteamericano. But I think what we have both concluded is that we can disagree with a spirit of respect and civility, and that over time it is possible for us to turn the page and develop a new relationship between our two countries. Pero creo que ambos hemos concluido que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo, si podemos llevar a cabo esto con respeto, con educación, y opinamos los dos que con el tiempo podemos dar una vuelta a esta página entablando una nueva relación entre los dos países. And some of our immediate tasks include normalizing diplomatic relations and ultimately opening an embassy in Havana, Cuba being able to open an embassy in Washington, D.C., so that our diplomats are able to interact on a more regular basis. Y en final de cuentas, nuestros diplomáticos queremos que puedan tener un contacto con mayor regularidad, y la tarea va a ser la de seguir normalizando la diplomacia entre nuestros países a tal punto que podremos abrir una embajada en La Habana y los cubanos podrán a su vez abrir una embajada en Washington. So I want to thank President Castro for the spirit of openness and courtesy that he has shown during our interactions. Deseo, por lo tanto, dar las gracias al presidente Castro por el espíritu de apertura que ha demostrado hacia nosotros en nuestras interacciones. And I think if we can build on this spirit of mutual respect and candidness, that over time we will see not just a transformation in the relationship between our two countries, but a positive impact throughout the hemisphere and the world. Y creo que si podemos seguir construyendo nuestra relación basándonos en el respeto mutuo y la consideración, vamos a poder ir hacia una apertura, transformando nuestra relación y creando un mejor entorno en este hemisferio. President Castro earlier today spoke about the significant hardships that the people of Cuba have undergone over many decades. El presidente Castro esta mañana habló de las durezas que han tenido que aguantar los cubanos a lo largo de muchas décadas. I can say with all sincerity that the essence of my policy is to do whatever I can to make sure that the people of Cuba are able to prosper and live in freedom and security and enjoy a connection with the world where their incredible talents and ingenuity and hard work can thrive. Y les puedo decir sinceramente que mi política va a ser la de cerciorarme que el pueblo cubano sea un pueblo próspero, un pueblo que está en contacto con el mundo, que viva prósperamente en la seguridad, que pueda entablar una conexión con el resto del mundo, puesto que es un pueblo de personas iluminadas, inteligentes y brillantes. Thank you. ¿Puedo decir algo? Bien, amigos periodistas y amigas, hemos estado pronunciando discursos muy largos y escuchando muchos oradores. Well, Mr. President, friends from the press, we have been making long speeches and listening to many long speeches too. Y no quiero robarle mucho tiempo a ustedes ni al I do not presidente want to abuse the Obama. time of President Obama or your time. Creo que lo fundamental, lo que ha expresado el presidente ante ustedes, es lo mismo que pensamos nosotros. I think that what President Obama has just said, it's practically the same as we feel about this topic. Incluso las cuestiones de derechos humanos, libertad de prensa y todas esas cuestiones Including human rights, freedom of the press, que ya en otras ocasiones le hemos manifestado a algunos amigos norteamericanos que nosotros estamos dispuestos a discutirlo todo.
We have said on previous occasions to some American friends that we are willing to discuss every issue between the United States sobre and todo Cuba. esas cuestiones y otras muchas. We are willing to discuss about those issues that I have mentioned De Cuba. and about many others. De Cuba, de nuestro país, pero también de los Estados As these Unidos. perform both in Cuba but also in the United States. Pienso que todo se puede discutir. I think that everything can be on the table. Si se hace, como lo acaba de expresar el presidente Obama, con mutuo respeto a las ideas de los demás. I think that we can do it, as President Obama has just said, with respect for the ideas of the other. Puede ser que se nos convenza de algunas cosas, de otras no. We could be persuaded of some things, of others we might not be persuaded. Pero al decirles esto, que estoy de acuerdo con todo lo que él acaba de decir, es incluyendo esas cuestiones discrepantes. But when I say that I agree with everything that the President has just said, I include that we have agreed to disagree. No hay que hacerse ilusiones. Tenemos muchas diferencias. No one should entertain illusions. It is true that we have many differences. Ha sido una historia complicada la de nuestros países, Our countries have a long and complicated history pero behind. estamos dispuestos a avanzar tal como él está But diciendo, we are willing to make progress in the way the President has described. entre la amistad entre nuestro pueblo, We can develop friendship between our two peoples. avanzar simultáneamente en las reuniones que se están llevando a cabo para el restablecimiento de la relación, We shall continue advancing in the meetings which are taking place in order to reestablish relations between our countries. abrir nuestras embajadas, We shall open our embassies. visitarnos mutuamente por nuestros pueblos We shall visit each other, have exchanges people to people. y todas las demás cuestiones que pueden realizar vecinos And tan all the cercanos matters that close geográficamente. neighbors can do. We are close neighbors and there are many things that we can have. Es decir, que estamos dispuestos a hablar de todo con paciencia. So we are willing Con to mucha discuss paciencia. everything, but we need to be En patient, algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no. very patient. Some things we will agree on, others we will disagree. Los ritmos de la vida en el mundo actual son rápidos. The pace of life at the present moment in the world is very Puede fast. ser que hoy estemos discutiendo de algo que no nos pongamos de acuerdo y dentro de un breve tiempo podamos ponernos de acuerdo. We might disagree on something today on which we could agree tomorrow. Y esperamos que nuestros más cercanos colaboradores encargados de esta tarea, que parte de ellos están aquí presentes, And we hope that our closest assistants, part of them are here with us today. cumplan las instrucciones de los dos We presidentes. hope that they will follow the instructions of both presidents. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. Thank you, everybody. I got a press conference for you guys. Texto de la séptima cumbre de las Américas, el presidente de Cuba, Raúl Castro, y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prácticamente son apabullados por preguntas de la prensa que está acreditada en este local habilitado para esta conversación tan esperada, no solo por la prensa, también para la audiencia que ha seguido bien de cerca el desarrollo de esta séptima cumbre de las Américas en Panamá. Ahí teníamos las imágenes, se las brindábamos. Decía el presidente cubano Raúl Castro Ruz, Rey, y quienes nos sintonizan a esta hora en esta transmisión especial, que no hay que hacerse ilusiones porque las diferencias son muchas. No obstante, existe de manera explícita, expresa la voluntad política de ambos gobiernos de avanzar no solo en la construcción de lazos de amistad entre ambas naciones del continente, sino también en la concreción de actividades o acciones diplomáticas destinadas a continuar en ese proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Allí tenemos las imágenes de ese encuentro diplomático histórico que se desarrolla en medio del receso
de esta jornada de séptima cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá, que tiene por escenario exactamente el Centro de Convenciones de Atlapa. Decía el presidente Raúl Castro, estamos dispuestos a abrir nuestras embajadas o sedes diplomáticas, también a visitarnos mutuamente en aras, repetimos, de que se siga fortaleciendo ese proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas que comenzó, recordemos, en diciembre del año pasado, Rey. En algo que concuerdan ambos mandatarios es en lo siguiente, en continuar este diálogo, en continuar estas conversaciones bilaterales, independientemente, como decía el propio presidente de Cuba, Raúl Castro, de que para nadie es un secreto que hay profundas diferencias entre los gobiernos de ambos países y que quizá en el futuro, a lo largo de estas conversaciones, pueda haber disenso, pueda haber algún que otro desacuerdo, pero lo más importante es la voluntad política que tienen ambos jefes de Estado de que sus delegaciones continúen reuniéndose, dialogando, para justamente eso que tú acabas de decir, Lucía, la apertura de embajadas, el intercambio de personal de uno y otro país, el que puedan visitarse mutuamente. Recordemos que en Estados Unidos residen una importante cantidad de cubanos y el pueblo estadounidense también está curioso por conocer cómo es la vida de Cuba. Entonces, en este sentido, manifiestan, reiteran su intención en continuar este diálogo para restablecer las relaciones bilaterales. ¿Qué te parece, Lucía, si nos vamos a La Habana, ya que estamos hablando de Cuba? Nuestra compañera Fabiola López seguramente nos tiene reacciones inmediatas, porque el pueblo cubano ha estado muy pendiente de todo esto que tiene que ver con el diálogo entre Cuba y Estados Unidos en el contexto de la séptima cumbre de las Américas. Fabiola, te saludamos, adelante. Así mismo, Rey, un saludo de La Habana. Así mismo, como tú decías, muy pendiente ha estado todo el pueblo de Cuba hoy mirando la cumbre, bueno, hoy no, todos estos días, y también muy pendientes de este encuentro que acaba de sostenerse entre Raúl y Obama, y también, por supuesto, muy pendientes de los discursos de todos los presidentes ahora por la mañana. Te escuchaba también decir que, bueno, lo que decía Raúl, las diferencias irreconciliables, que no son motivos para que no se pueda hablar civilizadamente, para que no se puedan sentar en una mesa, como se ha sucedido esta mañana, que estaban los dos mandatarios que son adversarios bajo un mismo techo, hablando civilizadamente. Justamente lo que sucedió esta mañana es una muestra de eso, de cómo se pueden decir las cosas frente a frente, de manera civilizada, de manera diáfana, con argumentos, como hacía Raúl, y sin el menor problema. Pero lo que sí los cubanos han estado comentando acá es que se evidencian una vez más estas diferencias irreconciliables, y precisamente una de las diferencias irreconciliables a la que se suman las que ya hay y que todo el mundo conoce en cuanto a sistemas políticos, derechos humanos o democracia, es precisamente los conceptos diferentes, las miradas diferentes que tienen los dos mandatarios en cuanto a la historia. Obama decía que no quería quedar prisionero, atrapado en la historia, y Raúl todo lo contrario. La columna vertebral de su discurso es precisamente la historia, hace un recuento histórico de todo lo que ha sucedido entre Cuba y Estados Unidos y por qué se ha llegado a este momento, y empezó su discurso con la historia y también lo terminó con la historia, porque recordó que estaba allí en la cumbre llevando el mandato de Martí. Es muy simbólico todo lo que ha sucedido hoy, porque hoy, Rey, tú sabes bien, justamente hoy se cumplen 120 años de que Martí, que es el apóstol de este país, de la independencia de este país, llegara a Playita para incorporarse a la guerra que él había organizado en el exilio y comenzara la guerra de independencia de Cuba. Y justamente hoy llega Raúl a la cumbre para llevar su mandato, que es el mandato, por supuesto, del pueblo cubano, de la sociedad civil cubana y de Martí. Por eso es que es muy simbólico esto. Te decía, aquí se ha estado muy al tanto de todo lo que se ha dicho. En Cuba hay unas esperanzas también muy alentadoras de que se puedan restablecer relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero bueno, siempre teniendo en cuenta los criterios de manera respetuosa y sin injerencia a asuntos internos, como ha estado diciendo Raúl y como quiere también el pueblo de Cuba que sea. Aquí se está, ya sabes, muy al tanto con programación especial de la televisión cubana y también con la programación de Telesur, Rey.
¿De qué forma, Fabiola, está siguiendo el pueblo cubano este encuentro histórico que se está desarrollando en este momento en Panamá entre los presidentes Raúl Castro y Barack Obama? Sí, hay una programación especial aquí en Cuba con una revista que está haciendo la televisión cubana, transmitiéndose por Cubavisión Internacional. Todas las cadenas de radio, de televisión también se han estado haciendo trabajos, sobre todo muchos trabajos de contexto, trabajos históricos que están explicando cómo se ha llegado a este momento. Y bueno, yo he estado también en las calles, estuve haciendo ayer justamente unas entrevistas por la Universidad de La Habana, y los jóvenes sobre todo también están muy atentos a la cumbre. Había muchas expectativas con este posible encuentro que se estaba especulando entre Fidel y Raúl, y bueno, ya te estaba explicando anteriormente todo lo que se piensa acá de la posición de Cuba, Lucía. Fabiola, vamos a aprovechar la oportunidad de tener este enlace contigo desde La Habana, porque tú has sido uno de nuestros compañeros que ha estado siguiendo bien de cerca, digamos desde el pasado 17 de diciembre, en que se dio a conocer esta información relacionada con los diálogos entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, por aquella llamada telefónica que sostuvieran los presidentes cuyas imágenes estamos viendo ahorita en la pantalla de Telesur, Raúl Castro de Cuba y Barack Obama de Estados Unidos, para que nos narres un poco cronológicamente cómo se han venido suscitando esos encuentros posteriores a las llamadas y también los anuncios que cada uno de estos presidentes hicieron simultáneamente a aquel histórico, pudiéramos llamar, 17 de diciembre de 2014, Fabiola. Bueno, ya tú lo decías, fue histórico ese fin de año, ese día 17 de diciembre, muy simbólico por demás, porque también llegaron los 5 héroes acá a Cuba cuando se hizo este anuncio que ya decías era histórico. Desde ahí para acá se han estado sucediendo vertiginosamente hechos que muchos estaban esperando hace mucho tiempo y no habían sucedido. Ya ha habido 2 rondas de conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, donde han quedado plasmadas las posiciones de ambos países, y también ha habido algunos encuentros de no ya de apertura, relativos a aperturas de embajadas y de restablecimiento de relaciones, sino encuentros de puntos donde coinciden los dos países que se puede trabajar para llegar a acuerdos que convengan a los dos países. Ha habido encuentros en temas migratorios, también en temas de aviación civil. Hubo un encuentro que no coinciden, por supuesto, los dos países en sus puntos de vista, pero fue un encuentro que se ha dicho que fue muy productivo, también muy respetuoso, que fue el tema de los derechos humanos, productivo en el sentido de que se dijo que se iba a seguir tratando este tema, aunque por supuesto las visiones son bien diferentes, pudiera decirte irreconciliables, pero bueno, lo que sí se ha quedado claro de parte de Cuba, y hoy precisamente Raúl le hacía como veía bien que Obama tuviera esa disposición, que para la apertura de las embajadas, no como una condición, pero sí como algo priorizado, es necesario sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Hoy Raúl saludaba la intención de Obama de comenzar o de continuar trabajando en este proceso, y también saludaba, por supuesto, el obstáculo fundamental que es el bloqueo. Raúl decía que era bien importante que Obama también tenga la intención de llevar el tema al Congreso. Acá en Cuba, Rey, la gente está esperando con mucha premura que ya este tema de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo sea resuelto de una vez y por todas, porque bueno, ya Raúl lo decía hoy, también se ha dicho en otras tribunas, es una lista donde Cuba nunca debió estar, es una injusticia histórica, es una lista que ha sido manipulada aquí en Cuba. Molesta mucho que se esté en la lista. Hoy Raúl lo decía, porque precisamente quienes según ellos es el país que patrocina el terrorismo, es quien ha puesto las víctimas. Hoy Raúl daba unas estadísticas nefastas, escalofriantes, de 3.000 muertos por ataques terroristas, víctimas del terrorismo aquí en este país, y más de 2.000 personas que debido a actos terroristas han quedado incapacitados. O sea que en Cuba se está muy al tanto también por esto, porque es un deseo que tiene Cuba de que se le saque de esa lista injusta, de una lista
lista que ha sido manipulada y más, bueno, también después de haber estado viendo todas estas cosas que han estado sucediendo en la cumbre, la gente también tenía indignación porque durante los días precedentes a este, que ha sido un día de más convivencia, cuando estuvieron, como ustedes estuvieron también divulgando por Telesur, una fabricada sociedad civil que estuvo allí diciendo que eran representantes de Cuba y se vio las fotos de esta fabricada sociedad civil con terroristas, la gente aquí ha estado como muy indignada con eso porque precisamente Cuba, un país que se dice que está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, tiene que soportar ver cómo estas personas que se dicen que son de la sociedad civil están retratados con personas que sí son terroristas, son reconocidos terroristas y precisamente viven en el país que hace la lista, que escribe la lista de los países que son terroristas. O sea que aquí se ha estado muy al tanto de todo lo que ha estado aconteciendo en la cumbre, se está también muy al tanto de cómo marcha todo este proceso que tú me estabas preguntando y la gente conoce bien cuál es la posición del gobierno y por supuesto se sabe que esto es apenas un inicio, este restablecimiento que se está comenzando a trabajar en él, que el proceso de normalización es un proceso mucho más largo que implica que se solucionen otros temas como por ejemplo el bloqueo que es fundamental o como por ejemplo que a Cuba se le sea devuelta la base naval de Guantánamo, que no haya ley de ajuste cubano que también provoca víctimas en la población cubana. O sea, hay una serie de puntos que ha puesto Cuba sobre la mesa en los que va a tenerse que ir trabajando paulatinamente, pero bueno, lo que sí es una disposición, todo parece indicar una voluntad de ambos gobiernos en que se está trabajando y para bien, Rey. Mano, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos o el comienzo del restablecimiento de esas relaciones bilaterales el pasado mes de diciembre de 2014 y la reinserción o la aparición por vez primera de Cuba en una cumbre de las Américas. Quisiéramos también hacer un recuento sobre eso, tomando en cuenta que el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros, y también lo hizo su homóloga argentina Cristina Fernández de Kirchner, que rememoraba que Cuba aparece en la Cumbre de las Américas este año, producto de las intensas y reiteradas presiones que ejercieron en bloque los gobiernos legítimos de las naciones de este hemisferio en diferentes ediciones de la Cumbre de las Américas, pero sobre todo hubo un ultimátum en la edición pasada, en la sexta, esa que tuvo por escenario la ciudad colombiana de Cartagena. Y así, luego de ese ultimátum, se define que finalmente, valga la redundancia allí, aparecería Cuba o participaría por vez primera en la Cumbre de las Américas después de que fuera expulsada por órdenes imperiales. Sobre eso también sería bueno hacer un recuento. Cristina Fernández decía, Fabiola, Cuba está aquí por las presiones que han ejercido las naciones del continente y también por la resistencia, la lucha heroica que con una dignidad sin precedentes ha librado el gobierno y el pueblo cubanos.